Tenía pendiente venir a Sevilla, a la provincia de Sevilla, no sin antes, como ha dicho antes Juan, pues hacer una referencia, ¿no?, al acto que hicimos en Málaga, porque quería mostrar mi gratitud, por supuesto, al socialismo andaluz, sin duda alguna, por encima de todo, Juan, pero particularmente al socialismo de la provincia de Sevilla, porque no muy lejos de aquí, en Dos Hermanas, en el mes de junio, después del resultado electoral del 28 de mayo, nos convocamos y nos conjuramos todos y todas para la remontada que vino el 23 de julio, frenando un gobierno de Feijóo con Abascal y abriendo las puertas a una nueva administración progresista para 4 años más de avances. Y en ese acto os dije, compartí con todos vosotros y vosotras, en el mes de junio, después del resultado electoral del 28 de mayo y antes del 23 de julio, que tenía más fuerzas y más ganas que nunca. Y os digo, después de lo que he escuchado en el Congreso de los Diputados esta semana, de una investidura fallida, de un candidato fallido, tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya 4 años más de gobierno progresista, de avances sociales y de derechos y convivencia en nuestro país. Mucha más fuerza, muchos más argumentos y muchas más ganas. Gracias porque ya sabemos cuál es el lema de la derecha. Hoy en España o gobierna el PP o no gobierna nadie, y mucho menos que gobierne el Partido Socialista. Y vuelven de nuevo a sus mantras. Antes lo decía Javier, muy bien, llevamos 40 años rompiendo España. La Constitución se rompe, se quiebra, España se hunde. Eso es lo que dicen siempre, España se hunde. Pero si España es la principal economía europea que está creciendo en términos de PIB, pese a la pandemia que hemos sufrido y pese a la guerra que está sufriendo Europa. Si tenemos 21 millones de personas trabajando. Pero España se rompe. A ver, cuando se estuvo a punto de romper España, fue con un gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente de ese gobierno y con una declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña. Hoy en España hay más convivencia, más concordia, gracias al diálogo del gobierno de coalición progresista que hemos impulsado durante estos últimos 5 años. ¿Se rompe la Constitución? Mirad, la gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular, lo han dicho aquí antes Juan, María Jesús y Javier, es en primer lugar que nosotros no repartimos carnés de constitucionalismo. Nosotros formamos parte de la redacción y la elaboración de esa Constitución. Y en segundo lugar, nosotros cumplimos con la Constitución todos los días del año, todos y cada uno de los artículos de la Constitución, cosa que no hacen ellos, que llevan 5 años incumpliéndola, saltándosela, secuestrando el poder judicial, que consideran que es suyo. Fijaros si es grande la Constitución española, que cabemos todos y todas, incluso aquellos que la incumplen, como es el Partido Popular. Pero bueno, hay que dejarles... ¿Habéis escuchado a Feijóo esta semana? Él ha dicho claramente que puede ser presidente del gobierno, pero que no quiere. Feijóo dice que puede ser presidente del gobierno, pero que no quiere. Está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo que se miente a sí mismo. Pero allá él. Nosotros aquí decimos que los socialistas sí queremos. Que sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza. Una investidura para que haya un gobierno progresista, con 4 años más de avances sociales y de derechos para los españoles y españolas. Por 4 años más de convivencia y de concordia. Porque eso es lo que va a pasar. 4 años más de convivencia. Ahora, eso sí, no garantizo 4 años de convivencia dentro de la derecha española. Eso
No lo veo. Y también diré una cosa, compañeros y compañeras. Mirad, se retuercen tanto las cosas por parte de esta derecha política que hemos visto al señor Feijóo retorcer el mandato del jefe del Estado, retorcer la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados y retorcer también la Constitución española, no para ser investido presidente del Gobierno de España, sino para trincherarse como líder del Partido Popular. Esto es lo que hemos vivido durante estos más de 30 días largos desde que se constituyó el Parlamento. Por eso, yo lo que les digo a los españoles es lo siguiente. Mirad, nosotros no podemos recuperar el tiempo perdido en este teatrillo del señor Feijóo, pero sí, a partir de ahora, garantizamos que vamos a poner todo el esfuerzo para que haya una investidura real y que haya un gobierno progresista para los próximos 4 años en nuestro país. A eso nos vamos a dedicar en cuerpo y alma. En ese acto de principios del mes de junio, antes de las elecciones generales, también os dije que el viaje que habíamos emprendido no podía terminar el pasado 23 de julio. Y lo ha dicho muy bien Javier, hoy no es el inicio de nada, es la continuación de todo lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años. Porque el viaje ha merecido la pena, compañeros y compañeras. Pese a las adversidades, a una pandemia, a una guerra, a los insultos, a los bloqueos de la derecha y la ultraderecha, el viaje ha merecido la pena y claro que merece la pena 4 años más. Porque ahí están los resultados de las políticas que hemos puesto en marcha. En 5 años, 2 millones de puestos de trabajo más. En 5 años que llevamos al frente del gobierno, 4 millones de personas con empleos indefinidos más. En 5 años, hoy tenemos por primera vez en la historia de la Seguridad Social 10 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, trabajando y cotizando. En estos 5 años, pese a la pandemia, hemos reducido en 200.000 las personas en riesgo de exclusión social. ¿Cómo no va a merecer la pena todo lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años? Pero ese es el aval para lo que vamos a solicitar la confianza de la Cámara para 4 años más. Porque, mirad, hemos subido el salario mínimo interprofesional, recordadlo, un 47%, pero no es suficiente. Y por eso lo que vamos a proponer los socialistas en nuestra investidura es que reformemos el Estatuto de los Trabajadores para que el salario mínimo interprofesional por ley sea todos los años el 60% del sueldo medio en nuestro país. Para eso vamos a solicitar la confianza de la Cámara, para defender a los trabajadores y a las trabajadoras. De esto es de lo que estamos hablando. Reconstruimos el Pacto de Toledo, el pacto de las pensiones, de que fueran públicas, lo reconstruimos mientras la derecha lo destrozó, con su respuesta neoliberal a la crisis financiera. ¿Os acordáis? El 0,25%. Reconstruimos el Pacto de Toledo, revalorizamos las pensiones conforme al IPC durante todos estos años. Lo hicimos y lo hemos garantizado por ley. Eso es lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años. Y de media todos los meses los jubilados y jubiladas desde que gobierna el Partido Socialista están cobrando unas pensiones más dignas. De media casi 300 euros al mes más. Pero no es suficiente. Por eso, compañeros y compañeras, yo voy a solicitar la confianza de la Cámara para que todos los años llenemos lo que ellos esquilmaron cuando gobernaron. La hucha de las pensiones, 5.000 millones de euros todos los años para que nuestros jóvenes cuando se jubilen tengan una jubilación digna. No solamente estamos pensando en los pensionistas de hoy, sino también en los pensionistas de mañana. Claro, y ¿sabéis qué? Hay una de las cosas que se nos quedó en el tintero también durante la pasada legislatura. Lo aprobamos en el Congreso, en el Gobierno, mejor dicho, en un Consejo de Ministros, pero no lo pudimos llevar ni tramitar
en el Parlamento porque tuvimos que convocar las elecciones, pero que en esta legislatura lo vamos a sacar adelante. Fijaros, la filosofía es muy sencilla. Si la sociedad española en un 50% son mujeres, el 50% del poder político y del poder económico les corresponde a las mujeres. Y por eso vamos a sacar adelante una ley de paridad. Una ley de paridad para que haya un 50% de poder económico y político en mano de las mujeres de nuestro país. Y esto nos va a hacer mejores, más grandes como país. De esto es de lo que estamos hablando para los próximos 4 años. La principal desigualdad, la principal causa de desigualdad en nuestro país, ¿cuál es? Estos que dicen que defienden la igualdad. Por cierto, le digo al señor Moreno Bonilla que la igualdad se defiende subiendo el salario mínimo, revalorizando las pensiones, reforzando la sanidad pública, la educación pública, todo aquello que ellos votaron en contra durante estos últimos 4 años. Pero os decía, compañeros y compañeras, que la principal causa de desigualdad en nuestro país, en más de un 60%, en concreto un 70%, es la dificultad, cuando no la imposibilidad, de muchísimas generaciones, pero en particular de la gente joven, a la hora de acceder a la compra o al alquiler de una vivienda. Pues mi compromiso con todas las generaciones, pero en particular con la gente joven, es que en esta legislatura vamos a hacer de la vivienda la gran causa nacional. Vamos a hacer de la vivienda el derecho constitucional, no un problema, como lo es para mucha gente en nuestro país. Viva donde viva. Y por cierto, evidentemente la emergencia climática es una realidad. Es una evidencia, ya no solamente científica, sino también cotidiana. Aquí en Andalucía y otras partes de España lo sabéis muy bien, con la sequía que están sufriendo particularmente el sector primario en nuestro país, los agricultores y los ganaderos, pero no solamente eso, también el sector turístico se ha visto afectado por esta sequía durante los meses de verano. Tengo que deciros lo siguiente, mirad, el Gobierno de España, solamente en estos presupuestos del año 2023, lo sabe bien María Jesús, está destinando más de 200 millones de euros precisamente a las políticas de agua aquí, en Andalucía. El plan hidrológico del Guadalquivir, de 2022 a 2027, está destinando por parte del Gobierno de España casi 3.900 millones de euros. Bueno, podréis decir, 3.900 millones de euros, ¿con qué lo comparo? Bueno, comparémoslo con lo que dedicaba la administración del Partido Popular durante los 4 años previos. Son 1.600 millones de euros más en el plan hidrológico del Guadalquivir. Y además, desde hace 2 años, en este último año, estamos destinando 2.200 millones de euros para paliar los efectos de la sequía a través de bonificaciones y de ayudas directas a los sectores afectados, en particular los agricultores y los ganaderos. Pero lo sabéis bien aquí, en Andalucía, porque tenéis un espíritu de reivindicación del autogobierno andaluz. El problema es que el Gobierno de España da esos recursos, pero quien tiene que ejecutarlos, que es la Junta de Andalucía, no lo hace. Por tanto, lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es arremangarse y comprometerse con los sectores productivos afectados por la sequía, porque aquí el Gobierno de España está dando recursos económicos como nunca, que desbloquee las desalinizadoras y todas aquellas obras vinculadas con el plan hidrológico del Guadalquivir. Y en fin, compañeros y compañeras, por todo esto estamos pidiendo el voto en la investidura para 4 años más de gobierno de coalición progresista. Hace 3 días tuve la ocasión de poder reunirme con distintos eurodiputados de distintas partes de Europa que venían a España a compartir con nosotros
reflexiones sobre lo que van a ser las próximas elecciones europeas en el mes de junio del año 2024. Y recordaba precisamente en esa intervención algo que también compartí con todos vosotros y vosotras en ese meeting que dimos en Dos Hermanas. Os dije que también aquí, en España, podíamos demostrar al mundo entero y en particular a Europa, que se está viendo sometida a este avance de la ultraderecha, que podíamos demostrar aquí que podemos frenar el avance de la ultraderecha. Y eso es lo que nos reconocen y agradecen todos los progresistas de Europa y del mundo, que gracias al poder democrático en España hemos frenado a la ultraderecha y no va a haber gobierno con un presidente Feijóo y con un vicepresidente Abascal. Va a haber un gobierno progresista. Y muchas veces se nos olvida, porque estamos tan pendientes de nosotros mismos, que no pensamos en qué hay detrás o mejor dicho, más allá de los Pirineos. Pero en Europa hay 5 grandes países, por su dimensión, por su poder económico. Uno de ellos es España. Está España, está Francia, está Italia, está Alemania y está Polonia. Echemos un vistazo a los gobiernos que hay en esos 5 países. En Italia gobiernan los amigos de Vox, la ultraderecha. En Polonia ocurre lo mismo. En Francia gobiernan los liberales. En Alemania gobierna una coalición de la socialdemocracia con los liberales y con los verdes. Para el futuro de Europa era fundamental que en España haya, como va a haber, un gobierno progresista, para seguir haciendo avanzar también a Europa. Y eso lo hemos logrado el pasado 23 de julio. Porque lo que está pasando aquí no es algo que no ocurra en otras partes de Europa y del mundo. El ver, como hemos visto, por ejemplo, en esta semana, a una presidenta de las Cortes elegida por Vox y aupada por el Partido Popular con sus escaños en un Parlamento autonómico, de rechazar el saludo a una ministra de Igualdad del Gobierno de España, no es algo solamente de España. Es algo que estamos viendo en todo el mundo y en particular en Europa, donde se identifica la lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la causa de la igualdad de género, con una causa ideológica, cuando es una cuestión de derechos humanos, la defensa, el respeto de los derechos y las libertades de las mujeres. El ver, como hemos visto en ayuntamientos de nuestro país y también en algunas comunidades autónomas, censurar obras culturales que lo que hacen es reivindicar la diversidad de nuestro país, hasta incluso obras de autoras, en este caso, que, en fin, que son de hace 100 años, no es algo que solamente pertenezca a España por ser como es. Está pasando en otras partes del mundo. Se está censurando la cultura, se está cuestionando y banalizando la violencia de género, se está cuestionando y banalizando la ciencia, por ejemplo, contra las vacunas y contra todo aquello que representó la lucha contra la COVID. Se está banalizando también la ciencia ante los efectos de la emergencia climática. Es decir, lo que nos estamos jugando también en Europa, y por eso tenemos que conseguir el gobierno progresista, es si queremos una Europa que sea un faro, un ejemplo o una trinchera que lo que haga sea encerrarnos en nuestros propios miedos y en nuestros propios temores ante los desafíos que tenemos por delante. Y yo no quiero eso para España y no quiero eso para Europa. Quiero que sea un faro de derechos, de libertades, de conquistas sociales, de defensa de los trabajadores, de defensa del estado del bienestar, de defensa de la democracia, de la libertad y de la diversidad. Por eso, compañeros y compañeras, cuando tú hablas con gente que viene de otras partes de Europa, tienen sana envidia de España,
miran con envidia sana el resultado electoral del pasado 23 de julio, porque para ellos, en su lucha cotidiana, en esta batalla en la que estamos todos, los progresistas de Europa y del mundo, ellos han visto un rayo de esperanza en lo que representa la política española y lo que representa el Partido Socialista Obrero Español. Por eso, compañeros y compañeras, como ha dicho antes Javier, Juan y María Jesús, hoy no empieza nada, hoy continúa todo. Y lo que continúa es nuestra causa, que es la causa de la mayoría social de nuestro país. Esto es lo que continúa. Y por cierto, cuando todo pase, y espero que logremos ese gobierno de coalición progresista, vamos a dejarnos la piel para que así sea. Juan, me vas a tener aquí como uno más para que la Junta de Andalucía vuelva a tener lo que se merece, que es un presidente socialista comprometido con su tierra y con su autogobierno. ¡A por ello, compañeros!